Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a esperar que ingresen algunos estudiantes más. Tenemos apenas 35, 36. Vamos a dar unos minutos. Sí, Manuela, buenas tardes. Gracias, Ana Lucía, buenas tardes. Vamos a dar unos minutos que ingresen algunos estudiantes. Ya solo tenemos la clase de hoy y la clase del día lunes. Para el día viernes voy a convocar a las personas, estudiantes que tengan algún problema con el examen primer parcial. Estoy revisando los casos que me han mandado los correos y no les he respondido a cada uno, pero hoy quiero hacerles de su conocimiento que para el día viernes los voy a estar convocando. Solo queda pendiente la hora, a qué hora los vamos a convocar. A los que tienen pendiente examen, que solicitaron examen extemporáneo con justificación, también los voy a convocar para informarles de la prueba. Los que tuvieron problemas con el examen primer parcial, también estoy viendo los casos que me han reportado para poder ver de qué manera podemos ir solventando esa situación. Ya para el segundo examen parcial, ya no voy a dar 3 minutos, sino va a ser 5 minutos. Lo que sí les encargo es que tengan sus leyes, no se salgan del examen, porque tengo entendido que regresando del descanso ya viene la programación de los segundos exámenes parciales. Entonces, sí les quiero pedir que estén atentos para la convocatoria que les voy a hacer a los que tienen problemas con los exámenes o quienes solicitaron examen extemporáneo o a quienes no les llegó la variante, que tengo como 2 o 3 estudiantes que estoy revisando por qué no les llegó la variante. Entonces a ellos son los que voy a atender el día viernes. Ya el día viernes ya no hay actividad académica, entonces voy a dedicar a atender ese asunto y les voy a estar haciendo su conocimiento cómo lo vamos a resolver. Muy lindo. Le amo mucho, mi amorcito preciosito.
Bienvenidos, señores estudiantes, muy buenas tardes. Creo que ahorita ya hay un buen número. Antes me decían, mire, que no hay plataforma para más de 100. Ahora ni llegan a 60 ni a 70 llegan ahora. Pero no sé qué pasó. Se pasaron a la sección de la noche. Bueno, muy bien. Vamos entonces a continuar con el desarrollo del tema. Teníamos pendiente el tema de la función notarial, que era un tema que habíamos ya dejado programado para hoy. Para quienes ingresaron tarde, el transcurso de la semana los voy a estar convocando para el día viernes a aquellos estudiantes que tuvieron problema con el primer examen parcial. Aún estoy viendo los casos para ver, darles alguna solución. Además de eso, los estudiantes que no les llegó la variante por alguna circunstancia, que son como 3, también los voy a estar convocando para programar la respectiva evaluación. Y los estudiantes que solicitaron examen extemporáneo con la justificación, también. Estos son 3 grupos. Los que tuvieron problema con el primer parcial, los que no les llegó la variante y los que solicitaron examen extemporáneo. Estén pendientes, por favor, porque ya solo hoy y el día lunes tenemos sesiones académicas. En el transcurso de la semana yo termino de resolver los casos que me han planteado y yo les estaré avisando por sus correos. A cada uno daré un grupo de correos para podérselos hacer saber y estén pendientes ustedes de cómo vamos a resolver ese asunto del problema que no vinieron los exámenes por cuestión de tiempo. Para el segundo examen parcial ya no van a ser 3 minutos por pregunta, sino van a ser 5 minutos por cada pregunta que se les plantee. Ustedes ya saben que no pueden pasar a la siguiente pregunta si no han respondido la anterior. Hay quienes solo le ponen una letra, solo le ponen un punto. Pueden ir hacia adelante, no pueden ir hacia atrás. Entonces, sí, hay que tomar ya en consideración ciertos aspectos. Bien. Entonces vamos a iniciar por el tema de la función notarial y habíamos indicado ya algo sobre qué es la función notarial. Acuérdense cuando vimos la definición de derecho notarial, vimos que es un conjunto de normas y principios doctrinarios que regulan la teoría formal del instrumento público, la organización legal del notariado y la función notarial. De esos tres elementos, les decía en la sesión anterior, de la teoría formal del instrumento público ya vimos requisitos esenciales, no esenciales, instrumentos que el notario autoriza, es parte de la teoría formal del instrumento público. De la organización legal del notariado ya vimos requisitos habilitantes, impedimentos, incompatibilidades, prohibiciones, es decir, ya vamos enfocando esos 3 elementos de la definición. Y hoy vamos a ver la función notarial. ¿Qué es la función notarial? Preguntamos, y algunos notariistas lo ven tan sencillo, dicen, es el quehacer del notario. Así, sencillamente, lo que hace el notario. Entonces uno se pregunta, ¿y qué hace el notario? ¿Qué hace el abogado? ¿Qué hace el notario? Pues el notario lo que hace es, esa función notarial es el conjunto de actividades que el notario desarrolla en el ejercicio de su profesión. Al ejercer su profesión de notario, el notario tiene varias actividades que desarrollar, que realizar. Y entonces vamos a decir que la función notarial, como una definición, para que tengamos la idea de en qué consiste, la función notarial es el quehacer del notario. La función notarial son todas aquellas actividades que el notario realiza en el ejercicio de su profesión. Esa es la función notarial. Y entonces casi como que decimos, bueno, ¿qué es eso del quehacer del notario? ¿Y qué actividades realiza el notario? Pues vamos a ver qué actividades son las que realiza el notario que están en el programa. Pero antes de llegar a las actividades que el notario realiza, vamos a tratar de explicar, porque los notaristas no se han puesto aún de acuerdo, cómo surge la función notarial, cuál es la naturaleza, cuál es la fuente de la función notarial, de dónde surge la función notarial. Y vamos a encontrar que hay 3 teorías.
que tratan de explicar el origen o la naturaleza de la función notarial. Esas tres teorías tienen que estar reguladas en la ley. Esas tres teorías, puede ser que estén dos, o puede ser que estén tres, o puede ser que esté una, reguladas en la legislación de Guatemala. Y esas tres teorías son la teoría funcionarista, de funcionario, ¿así? De funcionario, teoría funcionarista. Y esa teoría, pues, trata de exponer que el origen de la actividad que el notario desarrolla viene desde tiempos muy antiguos. Cuando los escribas, los chartularis, los amanuenses, pues pertenecían a la base sacerdotal. Acuérdense que en Egipto, pues, los escribanos, los chartulari, los amanuenses, eran formados en los templos por los sacerdotes. Y entonces se dedicaban a interpretar los libros sagrados, los libros mosaicos de Moisés. Y entonces su origen viene a esa actividad que realizaban, que estaba muy enraigada con la clase que gobernaba, con los faraones, con los reyes, con los emperadores, que estaba muy arraigada. Y entonces se determina que es un funcionario. Si nosotros vemos, cuando en esta época hay ciertas películas que uno puede verlas con un enfoque religioso, puede verlas con un enfoque jurídico. Y cuando vemos una película que se llama Ben-Hur, vemos ahí la institución de la adopción. Ahí hay una institución de la adopción, pero hay algo muy importante que lo vemos desde el punto de vista del notario. Igual hay otra película que también tiene corte religioso, pero ahí encontramos elementos del notario, de los escribanos, y se llama La Reina Esther. Y cuando la vemos con finalidades académicas, cuando la vemos buscando el origen de los escribas, y ahí nos damos cuenta cómo surgen los escribas, al servicio de quién estaban los escribas, qué hacían los escribas en esa época, y entonces nos vamos a dar cuenta de que los romanos, para identificar ese vínculo civil de la adopción, pues le entregan un anillo al adoptado. Pero ese anillo es el que estampa el cónsul en los documentos. Ese anillo es el origen del signo notarial. Y es el origen de la fe pública, de aquella etapa llamada la insinuatio. Y como ahí surge el signo notarial, ahora se llama sello profesional. Nosotros ya no lo llevamos en la mano, sino que lo tenemos en la oficina y lo estampamos en los documentos llamados instrumentos públicos que autorizamos. Entonces, esa es la teoría funcionalista que explica o trata de explicar que la fuente, el origen, la naturaleza de la función notarial es de un funcionario público. Es un funcionario a quien las autoridades le han delegado esa actividad de dar fe. Y es lo que sucede en nuestro medio. El Estado nos ha delegado a los notarios la facultad de dar fe en los actos y contratos que autorizamos. ¿Y dónde está en la ley regular? ¿Está esa teoría funcionalista en la ley? Sí, sí está en la ley. En el Código Penal, en las disposiciones generales del Código Penal, en la parte final, vamos a encontrar, ya lo habíamos mencionado, porque lo habíamos leído, el numeral Romanos 1, artículo primero, porque es romano, en el numeral 2, por funcionario. ¿Qué se entiende por funcionario? Para el Código Penal. ¿Y por qué al Código Penal le interesa determinar qué se entiende por funcionario? Pues le interesa porque un funcionario es parte del Estado. Y un funcionario tiene una cualidad, tiene un atributo.
que el Estado le ha conferido. Y para el notario ese atributo, esa cualidad, es la fe pública. Y vamos a encontrar que en el numeral 2 de este artículo, por funcionario público. Este numeral 2 tiene dos numerales. Vamos a leer el segundo porque el primero no nos interesa. Toda persona que desempeñe una función pública. ¿Se recuerdan cómo Óscar Salas define al notario? Es el profesional del derecho encargado de una función pública. Y el Código Penal lo está regulando, que se entiende por funcionario público toda persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público. Ahí hay dos circunstancias que atinan con el notario. ¿Prestamos un servicio público? Sí. Somos notarios públicos. Estamos leyendo el artículo primero de las disposiciones generales del Código Penal. Es en la parte final, la parte última del Código Penal, están las disposiciones generales. Estamos leyendo artículos romanos primero, numeral 2, porque ese tiene dos numerales. Bien. Entonces ahí encontramos que el notario, ahí está la teoría funcionalista, porque ahí en ese numeral hay características del notario. Desempeña una función pública, presta un servicio público. Pues nosotros cuando instalamos nuestra notaría, prestamos un servicio público. Estamos abiertos al público. Claro que podemos decir, no, por el momento no puedo, tengo otros compromisos, estoy muy atareado, podemos decirlo, pero estamos prestando un servicio público. Bueno, ese es un elemento. En la Constitución Política de la República, en el artículo 154 de la Constitución Política de la República, también encontramos la teoría funcionalista, de funcionario, función pública. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, eso nos lo regula el Código de Ética, nuestra conducta, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. El notario no puede hacer más que lo que la ley le permite. Aquel aforismo del artículo 5 de la Constitución, lo que no está legalmente prohibido está legalmente permitido, no lo podemos aplicar los notarios. Como ciudadanos, sí, como personas civiles, ciudadanos, sí lo podemos aplicar, pero como notarios no. Porque como notarios solo podemos realizar lo que la ley nos permite. Y el segundo párrafo del 154, la función pública la podemos delegar. Yo no voy a la oficina hoy, que vaya mi hermano, que vaya mi esposa, que vaya mi hija, que no lo podemos delegar. La función pública es indelegable. Además de eso, no podrá ejercerse si cuando nos vamos a colegiar nos tomamos juramento. Cuando nos graduamos, eso es el primero. Cuando nos graduamos en la facultad, nuestra querida facultad, cuando las autoridades, el decano, nos imponen el comete, prestamos juramento. Y cuando vamos a registrar la firma al registro de abogados y al registro de notarios en la Corte Suprema, también nacionalista. Está regulada en la legislación guatemalteca. Luego viene la otra teoría, la teoría profesionalista, de profesional. Esta teoría pues, determina que no es suficiente ser funcionario. No es suficiente ser funcionario público. Se necesita una formación profesional, se necesita una capacitación técnica, jurídica y doctrinaria.
para que el notario pueda prestar sus servicios profesionales de la mejor manera. Y lo vamos a leer en el contrato de servicios profesionales que está regulado en los artículos del 2026 al 2037 del Código Civil. Estos son unos artículos, pues yo no me animo a estas alturas a decirles obligatorio que los lean, no, estos artículos los tienen que leer, queda a su discreción, porque ustedes van a ser profesionales, van a prestar un contrato, van a prestar servicios profesionales, y aunque no sea por escrito, porque basta con el consentimiento en forma verbal, aunque no sea por escrito, cuando lleguen sus clientes, lo que están realizando con ellos es un contrato de servicios profesionales. Eso es lo que están realizando. Y entonces en este contrato vamos a encontrar de que el notario, y lo vamos a leer en el artículo 2027 del Código Civil, vamos a irnos al artículo 2027. 2033, está dentro del contrato. En los artículos 2033, y aquí está la teoría profesionalista, En el 2030, el profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia, con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause por dolo, culpa o ignorancia inexcusable, o por divulgación de los secretos de su cliente. Entonces vemos aquí está la teoría profesionalista, ¿sí? En el contrato de servicios profesionales. Por favor, leen los artículos 2026 al 2030. Son 9 articulitos los que tienen que leer. Eso lo leen en 5 minutos, pero lo estudian en una tarde, porque hay que estudiarlo bien. Entonces, el contrato de servicios profesionales está la teoría profesionalista, pero además de eso, hay algún artículo que lo refuerza más, ¿sí? El artículo 2 del Código de Notariado. Para ejercer el notariado se requiere haber obtenido el título facultativo. Tiene que ser un profesional. El título facultativo lo acredita como profesional. Entonces, ahí también está la teoría profesionalista. Para ejercer el notariado se requiere, ¿qué se requiere? Haber obtenido el título facultativo. Bueno, entre otros, guatemalteco de origen, del Estado seglar, domiciliado en la República, pero haber obtenido el título facultativo o la incorporación con arreglo a la ley. Entonces, ahí vemos que en la legislación guatemalteca está regulada la teoría profesionalista, pero también está regulada la teoría funcionalista. Y todavía nos quedamos cortos. Hay otros artículos, pero nos podríamos a decir tantos. En el 92, artículo 92 del Código Civil, solo veamos el acápite. Funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. Funcionarios, ahí está, el calificativo. Y dentro de los funcionarios que regula el artículo 92, el notario. El notario. Entonces, ahí también está la teoría funcionalista. Ven que hay fundamentos. Yo me recuerdo la última vez que hicimos examen técnico profesional, digo, explíqueme dónde están reguladas esas teorías en la legislación. Son doctrinarias, licenciado mío. No hay fundamento. Es pura doctrina. Ahí están reguladas las teorías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en Guatemala está la funcionalista, Código Penal, Constitución Política de la República, Código Civil, entre algunos, para citar algunos ejemplos, pero también está la profesionalista, contrato de servicios profesionales, Código Civil, 2026 al 2037, pero también está el requisito de haber obtenido el título facultativo, artículo 2 del Código Notariado, haber obtenido el título
título facultativo la incorpora. Entonces las dos teorías, vean, las dos teorías, no es así, las dos teorías están reguladas en la legislación guatemalteca. Y entonces, ¿cómo es eso que las dos teorías? Pues porque existe una tercera. Existe una tercera teoría que se llama teoría ecléctica con C. A veces cuando escriben, yo creo que el programa no lo califica bien o no lo acepta y pone ecléptica con P de eclipse. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es ecléctica. Si no quieren llamarle ecléctica, conciliadora. Teoría conciliadora. ¿Por qué conciliadora? Porque trata de conciliar los postulados de las dos teorías anteriores. Toma lo más importante de cada una de las teorías. Y esta teoría, que es la que se aplica en Guatemala, porque no podemos decir aplica la funcionalista, no podemos decir, porque también está la profesionalista, y a la inversa. No podemos decir en Guatemala se adopta la profesionalista, porque también está la funcionalista. ¿Cuál adopta Guatemala? Adopta la teoría ecléctica o conciliadora. ¿Y qué postula esta teoría? Esta teoría lo que postula es que toma los elementos más importantes de cada una. Y entonces esta teoría postula que el notario es un funcionario público, tiene fe pública. La ley lo reconoce como funcionario. La ley lo reconoce como funcionario. Entonces, esta teoría dice, el notario es un funcionario público, pero es un funcionario diferente, distinto. Los tratadistas le dicen funcionario sui generis o sui generis. ¿Por qué? Porque es de su género, diferente a los demás. Y es diferente a los demás porque no percibe sueldo del Estado. Su oficina, su despacho, su bufete, su notaría la instala donde él crea conveniente. Del Estado no le dice, mire, aquí están mis oficinas, aquí, al escribano sí. Al escribano le dice, mire, ahí están las oficinas del escribanía y ahí tiene que ir a prestar su función notarial. Nosotros no. Nosotros podemos ejercer nuestra función notarial en el lugar donde más creamos conveniente. Entonces, por eso somos un funcionario sui generis, diferente, especial de nuestro género. Y eso quiere decir de que no recibe sueldo del Estado, no pertenece a la infraestructura burocrática, no pertenece a la infraestructura del Estado, no percibe sueldo del Estado, no tiene horario del Estado. Para el notario todos los días y horas son hábiles. Ya pusimos ejemplos. Matrimonios, los viernes, los sábados, los domingos, matrimonios. Hechos de tránsito, arresto domiciliario en acta notarial, pues eso en cualquier momento, pues tenemos que tener cuidado al conducir, nada más, pero... Entonces vemos ahí que en Guatemala se adopta la teoría ecléctica o teoría conciliadora. ¿Por qué? Porque están reguladas las dos teorías anteriores. ¿Sí? Ya vimos la definición de función notarial, ya vimos las teorías que tratan de explicar su naturaleza, y ahora vamos a ver el encuadramiento. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que formular, y si no, pues pasamos a el encuadramiento. ¿Qué es el encuadramiento de la función notarial? Pues el encuadramiento de la función notarial es cuando ya tenemos nuestro título bajo el brazo, ya somos notarios y aquí vamos nuestro título. A ver qué dice Leonel, el fundamento de esta última sería siempre todas las anteriores. Sí, por supuesto. El fundamento de las anteriores. Porque están regulados los elementos en los artículos que hemos citado, especialmente el del contrato de servicios profesionales, constitución política. Entonces, ¿qué hago? Voy a abrir mi oficina, voy a sentarme a esperar que vengan los clientes y que requieran de mis servicios. Eso se llama encuadramiento de la función notarial en la actividad de los particulares.
porque son los particulares los que van a venir a solicitarme mis servicios profesionales. Son los particulares quienes van a venir a pagarme mis honorarios. A ellos les voy a servir. ¿Qué dice Carla Iber? ¿Qué escucho? ¿Podría repetir? Disculpe, es que le escuché entrecortado. ¿Qué necesita que repita, Carla? Por favor. Lo que acaba de terminar de decir, el encuadramiento de la función notarial, por favor. Sí. Yo les decía que ese es el encuadramiento, ¿dónde vamos a ejercer nuestra profesión? ¿Cómo vamos a ejercer nuestra profesión? Pues una de las del encuadramiento es en la actividad de los particulares, ¿sí? Porque son ellos quienes van a pedir nuestros servicios profesionales. El notario solo puede actuar a requerimiento de parte. Entonces, ellos van a requerir nuestros servicios profesionales. Por eso tenemos que leer el contrato, aunque se supone que lo leyeron en su curso de civil, pero aquí le vamos a hacer énfasis. Contrato de servicios profesionales, 2026 al 2037, 9 articulitos del Código Civil. Entonces, vamos a encontrar ahí los particulares. Ellos nos van a pagar nuestros honorarios, ellos nos van a buscar a la hora que les convenga, ¿no? Licenciado, nos viene a autorizar nuestro matrimonio el otro domingo a las 4 de la tarde o el viernes a las 8 de la noche. Ellos van a contratar nuestros servicios profesionales. Y por eso se dice que es el encuadramiento en la actividad del Estado. Voy a ejercer en forma liberal, ¿no? Aunque muchas veces no es tan liberal, porque como los clientes pagan, entonces hay que atenderlos. Y entonces el notario no trabaja. Porque dice, es que el notario trabaja. El notario no trabaja. El notario ejerce su profesión. Y no trabaja. ¿Por qué no trabaja? Porque no tiene contrato de trabajo. Eso lo saben ustedes con su curso laboral. No tiene contrato de trabajo, no tiene prestaciones, no tiene horario. Entonces, el notario no trabaja. El notario ejerce su profesión. El notario presta sus servicios profesionales en la esfera de los particulares. Contrato de servicios profesionales. Bien. Bueno, y a veces se pone difícil, como dicen, en la calle está difícil. ¿Qué hago? Porque necesito fondos, tengo un presupuesto y necesito agenciarme de fondos. ¿De qué otra manera puedo encuadrar mi función notarial? Pues la puedo encuadrar en la actividad del Estado. No voy a abrir notaría, no voy a abrir oficina, voy a ir a la actividad del Estado. Pero en la actividad del Estado, aquí sí hay que tener mucho cuidado. En la actividad del Estado no ejercemos el notariado. ¿Por qué no ejercemos? Porque no podemos autorizar instrumentos públicos. Tenemos incompatibilidad. No podemos. Entonces no podemos, porque si estoy devengando sueldo de un ministerio del Estado, de una secretaría de Estado, de una dirección de Estado, no puedo ejercer la función notarial, porque tengo un sueldo. Y entonces, ¿qué hago yo como notario en la actividad del Estado? Pues como notario soy asesor, soy consultor. Si estoy en un ministerio de Estado y necesitan realizar un negocio jurídico, pues le hacemos de asesores. ¿Qué requisitos se necesita para una donación? ¿Qué requisito para un contrato de arrendamiento? ¿Qué requisito se necesita para una compraventa de inmueble? ¿Qué requisitos se necesita para recibir una donación? ¿O qué requisitos para suscribir un convenio con otra institución del Estado? Por supuesto que lo que vamos a hacer es una asesoría. Vamos a emitir una opinión o vamos a emitir un dictamen. Hasta ahí. Porque el instrumento público lo irá a autorizar el escribano de Cámara, Gobierno. Porque él está instituido precisamente para eso. Nosotros solo preparamos todos los documentos, emitimos los dictámenes, calificamos las representaciones y le decimos al ministro, al viceministro, al director, al secretario,
los requisitos para este contrato o para este negocio son estos. Nos tienen que presentar estos documentos. Ya que los hemos recibido, los calificamos y emitimos nuestra opinión. ¿Se puede? ¿No se puede? Si se puede, ¿en qué condición? Ya cuando el expediente está armado, lo remitimos. Es posible que a la Procuraduría General de la Nación, porque es el representante del Estado, va a firmar, pero también al escribano de Cámara y Gobierno, porque es el notario del Estado y él va a autorizar el instrumento público. Entonces, esa es la actividad del Estado. No ejercemos la función notarial. Únicamente emitir. Y eso está en el artículo 5 del Código de... Dice que pueden ejercer el notariado, no obstante lo presentado en los incisos 2 y 3, los abogados, pero oigan esto, un asesor, abogados, consultores, consejeros o asesores técnicas consultivas o asesoras de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales. Cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. Entonces, ahí está regulando que no somos notarios con el Estado, somos asesores, somos consultores, somos consejeros. Pero si nuestro contrato con el Estado es de medio tiempo, 4 horas, pues puedo ejercer la función notarial con los particulares, no como empleado del Ministerio de Gobierno de Estado, con los particulares las otras 4 horas. Tampoco, cualquier hora, día y hora es hábil. Entonces, sí, parece que hay un poco de problemas. Estoy tratando de hablar despacio porque hay un poco de problema con la señal. Bien, entonces les decía, esa se llama encuadramiento de la función notarial. Encuadramiento de la función notarial. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a revisar acá. No me reporta ningún. Aquí está. Un notarial en forma mixta, mitad con el Estado y mitad con los particulares. Estoy revisando aquí si tiene alguna notificación, algún problema. No me reporta ningún problema. Se corta ese. Bien. Voy a tratar de repetir el tema. Entonces les decía que el encuadramiento puede ser en la esfera de los particulares, donde ellos van a requerir mis servicios profesionales, ellos van a pagar mis honorarios, si es posible que sea la señal, porque yo no tengo ningún reporte acá. Ya reviso. Bien. En la esfera del Estado, en la esfera de los particulares, en la actividad del Estado, solo asesor, consultor, consejero. Solo eso podemos realizar en la esfera del Estado. Solo emitir opiniones. Porque nosotros preparamos el expediente y una vez que nuestro criterio ya tiene todos los requisitos, lo elevamos a la escritura, que también tiene que emitir dictamen porque es el representante del Estado, y en forma mixta, mitad con el Estado, contratado como asesor con el Estado, pues el resto de la jornada puedo dedicarla a la esfera de los particulares. Bien. Lo vamos a dejar ahí, tenemos problema con la señal, no sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación. Les reitero que estén pendientes para la convocatoria que les voy a hacer a quienes hayan tenido problema con su
examen. Sí, Carla, le escucho. Buenas Carla. tardes, licenciado Juan Carlos. Entonces, cuando se es asesor o consejero en el Estado, el instrumento público, ¿quién lo autoriza? No sé si lo mencionó. Lo autoriza el escribano de Cámara, lo autoriza el escribano de Cámara o gobierno, porque es el notario el notario del Estado. A él se le encomienda la autorización del instrumento público. No sé si se escuchó bien. Yo le escuché muy bien la pregunta que usted planteó. Sí, la escuché. No tuve problemas ¿Se le encarga al escribano de Cámara o de gobierno? Lo autoriza, perdón. Así es, instituido para autorizar los contratos del Estado. Ejecutivo, legislativo, judicial, que son parte del Estado. Si no hay dudas, comentarios. Sí, José Ricardo, le escucho. Entonces, di que el encuadramiento de la función notarial, el encuadramiento de la función notarial será como asesor. Es que no entendí muy bien esa parte. El encuadramiento de la función es dónde voy a ejercer. Yo ya tengo mi título, ya soy notario. ¿Qué les decía? Ya soy notario, tengo mi título. ¿Dónde voy a ejercer? Esos conocimientos con el Estado. Voy a ser asesor, voy a ser consejero, voy a ser consultor con el Estado. No voy a ser notario, porque el Estado tiene su notario. En la esfera de los particulares, ahí sí voy a ejercer la función, voy a ejercer la actividad asesora, la actividad modeladora, en la esfera de los particulares y en la actividad del Estado. Muy bien, Manuel. Entonces, en la esfera de los particulares, ellos me pagan mis honorarios, yo le presto los servicios profesionales y aplico el contrato de servicios profesionales regulado en los artículos 2026 al 2037 del Código Civil. Es muy importante que lean esos artículos. Es muy... Y eso nos va a servir cuando veamos otro tema que se llama relación notarial, que nos va a servir esos artículos. Entonces, ahí está cómo voy a ejercer con los particulares. Ahora, yo no quiero ejercer con los particulares porque necesito tener un ingreso fijo. Yo me voy a la esfera del Estado. Si voy a estar 8 horas con el Estado, pues, como funcionario o empleado público del Ejecutivo o del Judicial, asesor, voy a ser consultor, voy a ser consejero, voy a emitir dictámenes, voy a emitir opiniones, nada más. Pero no voy a autorizar instrumentos públicos. No puedo autorizar una auténtica, no puedo autorizar una escritura pública en la esfera del Estado. Y mixto, mitad con el Estado, mitad con los particulares, siempre y cuando el cargo que desempeño o que desempeñe el notario no sea de tiempo completo, tal como está en el artículo 5, numeral 2, no sea de tiempo completo. Ahí traté de hacer un resumen de todo. El día lunes ya es nuestra última clase. Muy bien, de acuerdo, Valeria. El día lunes es nuestra última clase. Ya solo les pido por estudiantes que tuvieron alguna contingencia con su examen parcial. Que no les llegó la variante, yo me comunico con ustedes. Que pidieron examen extemporáneo con la solicitud y con la justificación, yo me comunico con ustedes.
Que no entregaron el examen por falta de tiempo, pues ahí sí está un poco difícil, pero voy a ver de qué manera tratamos de resolver ese problema. Para el segundo parcial, ya no van a ser 3, van a ser 5 minutos para que resuelvan que tienen que tener sus leyes al alcance, no salirse del examen. Porque si se salen del examen, les causa problemas. Les causa problemas. No tienen sus leyes físicas, las tienen en el teléfono, las tienen en su portátil. Pues no, lo aconsejable son sus leyes físicas. En un momento a otro nos convocan que inician las clases presenciales y hay que tener leyes físicas, ¿verdad? Bien. Si no hay más preguntas, dudas, comentarios. Disculpe, licenciado, no escuché qué artículo era para el tiempo mixto con el Estado y particulares. Creo que usted mencionó un artículo, perdone. Artículo 5, numeral 2. Artículo 5, numeral 2 del Código de Notariado. Ya está Muchas gracias. calificado. Muy bien. Bien. Que tengan buena tarde, buen fin de semana. Nos vemos el lunes y de ahí hasta luego. Feliz tarde, Eli. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Bendiciones. Licenciado, feliz fin de semana. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz